Existe una gran mentira, un evangelio maldito que se está predicando en muchas de las iglesias ahora. Ya lo he dicho en otro video, en otros videos. Y yo quería hablar acerca de eso y compartir la verdad, el real evangelio predicado por Jesucristo. Y es un video básicamente dirigido a mis hermanos cristianos, como una manera de yo compartir lo que yo he entendido a través de muchos años, entendiendo esa verdad, y yo mismo que he estado expuesto a esa predicación incorrecta que hay ahora mismo en la gran mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos y en otras partes. Y yo quiero ilustrarlo con lo que sucedió con el apóstol Pablo con la iglesia en la ciudad de Galacia, y que eso lo llevó a él a escribir la carta a los Gálatas. Y básicamente lo que le sucedió al apóstol Pablo y lo que le sucedió a esa iglesia es que se infiltraron personas judaizantes. Judaizantes eran judíos que siendo los Gálatas una iglesia de básicamente gentiles, personas que no eran judíos. Estos judíos entraron adentro y empezaron a enseñar que para ser salvos ellos tenían que guardar la ley de Moisés. Cuando ellos explicaban que había que circuncidarse, era una manera de decir: no basta Cristo. Ustedes creen que pueden ir al cielo porque Cristo murió por sus pecados, pero hay algo más que deben hacer, y es circuncidarse. Claro, cuando ellos hablan de circuncidarse, era una manera abreviada de decir: tienen que seguir la ley de Moisés, tienen que cumplir los 10 mandamientos, tienen que matar, hacer sacrificios de animales, tienen que seguir toda la ley judaica. Eso básicamente era lo que estos hombres querían decir. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no era suficiente, no es suficiente para ellos, o no era suficiente para ellos, y ellos querían influenciar a los Gálatas y decirle: no, eso de que Cristo murió por ustedes, eso funciona hasta cierto punto, pero ustedes tienen que hacer algo. Y ese algo en esa ocasión era guardar los mandamientos, guardar la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo dice que eso es un evangelio maldito. Cualquier evangelio, cualquier información que le quite el mérito a la obra perfecta de Cristo es un evangelio maldito. Es un evangelio mentiroso. El evangelio verdadero es que Cristo murió, y solo eso es suficiente, porque eso tiene un valor infinito. El mismo Dios murió. En otras palabras, si tú has puesto tu confianza en que Cristo murió por tus pecados, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. No tienes que haber sentido nada, no tienes que haber visto una luz, solo tienes que tomarle la palabra a Dios, que no miente. Dios dijo: el que cree tiene la vida eterna. El día que tú creíste, ese día tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ese día tú fuiste salvo. Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Solamente tienes que creer. Ahora, ¿qué es lo que se predica ahora mismo, que es el equivalente a lo que pasaba en aquel momento en Gálatas, que el apóstol Pablo tiene que hablar tan fuerte? Dijo que cómo es posible que ellos, después de estar en la gracia, iban a caer de la gracia. Después que tú has creído en Cristo, entonces tienes que creer en la ley que tienes que salvarte por obra, porque básicamente eso es lo que ellos estaban diciendo. No basta Jesucristo, tienes tú que hacer algo. Bueno, ahora es lo mismo. Ahora en muchas iglesias se predica que tú tienes que arrepentirte. Y yo entiendo de dónde viene eso. Ya no solo basta creer en Cristo, sino arrepiéntete y cree el evangelio. Todo aquel que se arrepiente y cree tiene vida eterna. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que hay que creer. Simplemente cree el evangelio. Cristo dijo: el que cree tiene vida eterna, y muchos otros versos más. No tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es una consecuencia de haber creído. No depende de tu arrepentimiento el que tú seas salvo, porque entonces va a depender de ti. Depende de que tú pares de fornicar, si tú paras de mentir, si tú paras de adulterar o de decir mentira, o si paras de robar, o si paras de lo que sea. Entonces, al mismo tiempo que paras eso y crees el evangelio, entonces tienes vida eterna. Entonces no basta con la obra de Cristo. Lo que estas personas están diciendo es que tú, aparte de querer, tienes tú que hacer algo. Es exactamente lo mismo que el problema que tenían los Gálatas. Y el apóstol Pablo los reprende duramente. La cruz de Cristo es suficiente y la salvación es un día. El arrepentimiento es una consecuencia
de haber creído el Evangelio y tú te arrepientes el resto de tu vida, no en un momento. Porque a la larga, si tú tuvieras que arrepentirte para ser salvo, ¿de qué pecado te vas a arrepentir? Te tendrías que estar arrepintiendo todos los días, hasta el día de tu muerte. Entonces la salvación no es un día. Entonces, ¿qué sucedió con, si tú lees en el primer capítulo del libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo le dijo a esas personas, le dijo que el día que ustedes creyeron fueron señalados con el Espíritu Santo, ese día. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice, ustedes que han creído el Evangelio tienen vida eterna. No les dijo que ustedes, vayan arrepintiéndose todos los días, dependiendo de cómo le vaya con ese arrepentimiento, entonces van a tener vida eterna. No, el arrepentimiento, la vida eterna es un día. Dios te da la vida ese día. Y a partir de ahí tú te arrepientes. El arrepentimiento no tiene nada que ver con la vida eterna. Tú eres salvo un día y para siempre, no te puedes perder. Y si tú por alguna razón te mantienes en algún pecado, conocido o no conocido, todos nosotros tenemos pecados que no son conocidos. Todos nosotros vivimos cada día pecando, ya sea adrede porque lo sabemos y decidimos pecar voluntariamente, o porque cometemos pecados que no nos damos cuenta. Y si yo tengo que arrepentirme para ser salvo, ¿qué sucede con esos pecados que no me doy cuenta? Si yo no lo conozco, yo sé de cosas que hacía antes y ahora conozco que son pecados. Entonces, si me apareció la muerte en el momento en que yo no me había arrepentido de ese pecado, entonces me voy al infierno. No tiene sentido. El arrepentimiento no es para salvación. El arrepentimiento es algo que tú haces el resto de tu vida, pero ya tú estás salvo. El arrepentimiento es básicamente un proceso, es lo que se llama un proceso de santificación, donde Dios trae a tu vida todas aquellas cosas que tú estás haciendo mal o que tú debes hacer y no estás haciendo. Dios las va trayendo poco a poco a tu vida en la medida que tú te vas exponiendo a la predicación en iglesias, en la medida que vas oyendo o leyendo la Biblia, te vas dando cuenta de que tienes que poner tu vida en orden en tal o cual área, que debes de parar a ciertos hábitos que tienes, y entonces te arrepientes y le pides perdón a Dios y sigue tu vida en la libertad del Evangelio con la esperanza de que ya tú tienes la vida eterna. Mi hermano, tú tienes la vida eterna cuando tú has creído en Cristo, cuando tú has creído que su muerte es suficiente, que su muerte pagó por ti, pagó tus pecados, que la justicia de Dios fue totalmente satisfecha cuando Cristo murió en esa cruz. Esa cruz tiene un valor infinito y nada te puede, ni siquiera tú te puedes salvar, no te puedes apartar de eso. Cuando ya tú te has arrepentido, cuando ya tú has creído el Evangelio, ya tú eres salvo. Ni aunque cometas pecado adrede te puedes perder, porque ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y ya Dios te ha regalado la vida eterna. Por lo tanto, ese evangelio que se predica de que tienes que arrepentirte para ser salvo es un evangelio mentiroso. Tú no tienes que dejar nada que hacer. No tienes que dejar de hacer nada para salvarte. Solo creer el evangelio. A partir de ahí, Dios va a tratar contigo. Créeme que si tú has creído en Cristo, eres salvo ahí. Dios tratará contigo porque Dios no va a dejar que tú sigas cometiendo los mismos pecados que estás cometiendo. Dios va a trabajar contigo en tu vida y te va a traer, a la buena o a la mala, te va a traer a arrepentimiento, te va a traer a que te apartes. Y te vas a apartar de mucho, de otros no te vas a apartar. O de otro vas a seguir pecando, vas a caer y vas a volver a recuperarte. Entras y sales, pero nunca tú vas a perder el cielo, porque tú no te has ganado el cielo. Tú no puedes perder lo que no te has ganado. El cielo es un regalo, sin compromiso. Es un regalo que Dios te da, porque Dios te ama, mi hermano. Dios quiso morir por ti. Dios prefirió morir para estar contigo que vivir sin ti. Eso es una gran verdad. Dios prefirió hacerlo. Por tanto, cuando oigas en una iglesia que tú tienes que arrepentirte para ser salvo, vete de esa iglesia. Vete de ahí, vete a un lugar donde se te explique claramente, porque te vas a confundir. La vida eterna es un regalo de Dios. No depende. Y muchos me dirán, pero ¿y si yo peco voluntariamente? No importa lo que hagas, no tiene nada que ver. Dios te va a disciplinar. Si pecas voluntariamente y te mantienes pecando voluntariamente y adrede y te
quieres y no quieres apartarte de determinados hábitos pecaminosos, Dios te va a convencer de una manera o de otra de que te apartes. Y Dios va a tratar contigo de muchas maneras. Dios trata por la buena, Dios trata por la mala. Dios a veces te convence con un abrazo en el alma. O Dios a veces te castiga. Dios trae consecuencias a tu vida que te hacen entender que lo estás haciendo mal. Y Dios lo hace por tu propio bien. Pero no te vas a perder nunca. Tus pecados aquí traen consecuencias aquí, pero no en la vida eterna. Cristo murió por ti, Cristo te salvó. ¿A quién le voy a creer? ¿Le voy a creer a esos hombres mentirosos que dicen que hay que arrepentirse? ¿O yo le voy a creer a Cristo? Yo voy a creer que la obra de Cristo es suficiente. ¿A quién le voy a creer? Yo debo creer lo que dice la Biblia. Si tú estás en una iglesia donde se predica que tienes que arrepentirte para ser salvo, vete de ahí. Ahora, tú tienes que arrepentirte, pero no tiene nada que ver con la vida eterna. Tu salvación es segura porque tú has creído. Y tú me dirás, ay, si me suicido, porque ese es el otro gran tema. Y si me suicido, si yo soy cristiano y me suicido, entonces me pierdo. Yo antes creía eso, que un cristiano si se suicidaba iba al infierno. Y eso no es verdad. Si te suicidas, el suicidio es un pecado como la mentira, como la fornicación, como el robo. Es un pecado más. Y Cristo murió por eso. Ahora, no te suicides, pero si te suicidas vas al cielo. No te suicides porque es un gran pecado, pero tu salvación no depende de obras, no depende de cómo tú te comportes, no depende de que tú hagas o dejes de hacer tal o cual cosa, porque el suicidio es un pecado como otro. No tiene nada que ver con tu salvación está segura porque tú no la ganaste. La salvación es un regalo de Dios.